Los niños pueden bajar a la escuela dominical y podéis buscar en el último libro de la Biblia, en la revelación de Apocalipsis, el capítulo que lleva el número 13, y que no habla de una bestia, sino de dos. El capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a considerar en esta mañana, en esta serie, sobre la revelación de Juan al final de nuestras Biblias. Apocalipsis 13. Dice así la palabra de Dios en la visión de la revelación de Juan en Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado sobre el principio del mundo, desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese el nombre de la bestia, la marca, el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Vamos a orar, Señor, vamos a hablar con Dios. Señor, en este día venimos ante ti en tu palabra, necesitados de tu luz, de tu guía, de tu entendimiento. Señor, creemos que tú hablas y que te has expresado con claridad para que nosotros tengamos una comprensión de quién tú eres y de tu propósito. Por eso, Señor, sabemos que este no es un libro oculto y que tiene la pretensión de confundirnos y dejarnos perplejos, sino que tú tienes algo que decirnos en esta mañana, a cada uno de nosotros, en nuestra situación y circunstancias, desde esta tu palabra eterna, que nos muestra ese propósito, que se centra en la persona de tu Hijo Jesucristo. Señor, revélanos también a Él por medio de esta tu palabra, y que Él sea también que reciba no solamente nuestra atención, sino nuestro reconocimiento, nuestra obediencia, Señor, nuestra adoración. En su nombre te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Reconozcámoslo, Apocalipsis no es un libro fácil.
Y cuando alguno quiere entenderlo o comprenderlo, se encuentra con frecuencia que precisamente al buscar la guía, la dirección, por un lado de comentarios o de maestros que enseñan sobre él, acaba más confuso de lo que estaba al principio. De hecho, aquellos que somos de letras, como es mi caso, cuando empieza en este pasaje la gente a hacer números, cálculos, sumas, ¿no? De repente uno se encuentra perdido, ¿no? Y quisiera saber algo más, si no de ingeniería, por lo menos de cálculo. Pero la realidad es que nunca he sabido descifrar el número, ni en esta mañana os lo voy a descubrir a qué corresponde. Pero creo que el propósito de Dios no es el de darnos un texto críptico, oculto, como si fuera un mensaje gnóstico con G, que de acuerdo a esta visión peculiar, ¿no? Casi mágica, ¿no? Tiene un mensaje para descubrir cada uno de nosotros que permanece velado, oculto. Yo creo que la palabra de Dios nos habla claramente y también nos muestra algo que necesitamos especialmente en esta misma mañana, hoy, entender y descubrir de quién es Dios. Y lo que nos muestra, vemos desde esta segunda parte de Apocalipsis, que comienza con el capítulo anterior, el 12, es que hay un gran conflicto en nuestro mundo. Detrás de todas las tragedias, la locura que hemos visto también en París hace poco, que está produciéndose en Siria, en Beirut, en tantos lugares de este mundo. Hay un conflicto espiritual, hay una lucha real. Y por lo tanto lo que aquí encontramos no es simplemente el conflicto entre la fe o el ateísmo, entre una religión u otra religión. De lo que está hablando es de la lucha entre Cristo y Satanás. Este es realmente el conflicto que aquí se está describiendo. Y vemos cómo en esa lucha y conflicto hay varios elementos. Y también estas dos bestias que aquí encontramos. Bestias que en Daniel capítulo 7 habéis podido reconocer que coinciden muchos de los elementos. Por lo tanto, el pasaje paralelo al Antiguo Testamento que debemos considerar, si no estabais al principio lo leéis después, es Daniel capítulo 7. Porque veis ahí las claves realmente de este conflicto. Es el reino eterno de Cristo Jesús en conflicto, ¿no? Con esta bestia que está intentando establecer su reino con esas 10 cabezas pretendiendo ese trono y esa autoridad y haciendo grandes señales, milagros, ¿no? Confundiendo a la gente, trayendo su engaño a este mundo. Fijaos que la bestia que aparece aquí viene del mar. El mar, sabéis que en la Biblia, ¿no? Y particularmente también en Apocalipsis, es un lugar de confusión, de peligro, ¿no? Y realmente del mar viene esta amenaza que tiene este aspecto terrible de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, como aparece en Daniel 7. Y había también sobre sus cabezas ese nombre blasfemo. La palabra blasfemia aparece una y otra vez en la actividad de esta bestia. ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de blasfemia? Por un lado decimos que blasfemar es tomar el nombre de Dios en vano, utilizar su nombre sin tener verdaderamente razón para usarlo, ¿no? Es una mala utilización de su nombre. Vemos, por lo tanto, que el conflicto que aquí se presenta no es mencionar, utilizar, declarar, usar el nombre de Dios. ¿Cuánta gente ingenuamente, engañosamente piensa que si alguien habla de Dios, bueno será? Como si simplemente la mención de ese nombre mágicamente, maravillosamente, yo creo en Dios, ya de repente te coloca, digamos, en un plano espiritual que es positivo, que es admirable. ¿Por qué? Porque hay muchos que sin lugar a dudas no quieren saber nada de ningún Dios. Y entonces la sola mención del nombre de Dios lleva a confusión, lleva a engaño. Pero es precisamente este el tema de este pasaje. Es una advertencia de cómo podemos ser engañados con un lenguaje religioso, por la utilización del nombre de Dios, por la apariencia de algo que parece realmente de Dios y no lo es todo lo contrario. Vemos que esta bestia, que es semejante también a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, recuerda a alguno de los animales que describe en Daniel 7, se le da también por parte del dragón, la figura del capítulo anterior, poder y autoridad. Es un instrumento de ese dragón que aparece en el capítulo anterior, que se dice claramente que es el diablo y Satanás, la serpiente del principio de la Biblia. O sea, la identificación que se da aquí es el de un instrumento de
el adversario espiritual, de un instrumento del poder de la oscuridad y de las tinieblas, que aparece en forma de esta bestia. Y esta bestia lo que aspira es a el reconocimiento y la adoración, pero para ello tiene que conseguir el poder. Entonces el poder no es el fin en sí mismo, sino que el poder es el medio por el cual recibe la autoridad, precisamente, esa bestia que hay detrás de él y que ha sido enviado para el dragón para obtener la atención, para obtener la admiración, el asombro, la alabanza y adoración de aquellos que le reconocen. El poder ha sido una tentación siempre desde que el mundo es mundo. Y sabemos que cuando Juan escribía estas palabras, sin lugar a dudas pensaba en el poder de su tiempo, el poder romano. Muchos intérpretes, comentaristas de la Biblia nos dicen que este poder sin duda estaba detrás de esa figura de la bestia, lo que significaba aquellos césares romanos, ¿no? Sus pretensiones, sobre todo en este momento, ¿no? Que aparecen precisamente tal y como vemos aquí descritos, igual que hay 7 cabezas, había 7 césares en aquel momento que aspiran a la autoridad divina, hacen su culto en templos de adoración como si fueran Dios. Y los cristianos se niegan a hacer ese culto de adoración al César. Y surge la persecución contra la Iglesia. La persecución contra la Iglesia, que es en 2 periodos de la Iglesia primitiva durante el Imperio Romano, se produce el primero, probablemente en la época en la cual está Juan escribiendo, en torno a Nerón, y luego aparecerá un periodo posterior, ¿no?, en torno a Domiciano, que la Iglesia es perseguida, y estas imágenes que conocemos, ¿no?, de tantas películas, historias de cristianos en los circos, llevados a las fieras, trágicamente ejecutados. Son 2 periodos de persecución que se dan en el Imperio Romano y que coinciden también con las pretensiones de divinidad del emperador. El César hasta entonces era un rey que tenía un imperio mundial, pero no pretendía ser un dios. Y cuando el emperador se hace Dios, entonces es cuando los cristianos tienen un conflicto de conciencia. ¿A quién realmente van a reconocer? ¿A Dios y a Cristo como su rey? ¿O el emperador también tiene derecho a ser rey? Y al negarse a hacer el voto, la señal que había de lealtad o de adoración, es cuando empiezan a ser perseguidos los cristianos. Por lo tanto, no seamos ingenuos. Cuando hablamos de la persecución de la Iglesia, no es que de repente un día van a aparecer en la Iglesia y decir, por ahí estar adorando a Dios o a Cristo Jesús, ¿no? Sois dignos de la cárcel, no vais a ser perseguidos. La Iglesia es perseguida por un conflicto de lealtades, de autoridades, nunca simplemente por lo que cree o por lo que busca, sino por aquello en lo que no quiere creer y prestar adoración. O sea, de lo que se trata es de una doble lealtad, ¿no?, que siempre se busca por parte de todas las personas, pero también de los creyentes. Lealtad a cualquier cosa o creencia, pero también a ese poder establecido, que tiene una pretensión absoluta. Ese es el cuadro que aquí encontramos. Lo que busca esa bestia es la adoración, la lealtad y la rendición total. ¿Y de qué forma lo hace? Lo vemos con esta historia increíble, ¿no?, de una herida mortal que es sanada. Se recupera como resucitando, ¿no?, de la muerte esa bestia. Muchos lo relacionan con una historia que había de Nerón. Nerón también parece ser que creían muerto siendo enfermo y herido de esa forma definitivamente y volvió a aparecer, ¿no? Y había muchas leyendas e historias, y él así las alimentó, ¿no?, de que había sido revivido. No sabemos si es esto lo que estaba en la mente de Juan, pero desde luego se trata de una aparición y señal milagrosa y que tiene que ver también con esa pervivencia, ¿no?, por la cual parece morir, pero vuelve una y otra vez a la vida. La causa es que por medio de esta señal se maravilla toda la tierra, nos dice en el versículo 3, en pos de esa bestia, y le adoran a ese dragón que le había dado autoridad a la bestia. O sea, el propósito de esta bestia es que rindan culto a ese dragón que leemos en el capítulo 12, que es el diablo, que es Satanás. Es el instrumento por el cual le llama la atención. Si queremos decir
es precisamente el medio, ¿no?, en el cual gana de esa manera el asombro para con él. Y le adoran al dragón que le había dado autoridad a esa bestia, y adoran a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El atributo divino que siempre el diablo desde el principio ha aspirado es la omnipotencia. El poder tener todo el poder, todo el control. Exactamente lo que la Biblia nos dice que él no tiene. Desde el principio veíamos el domingo pasado, incluso cuando Job es tocado por el diablo que pone su mano sobre él para hacerle daño, el diablo mismo, dice Job capítulo 1, tiene que venir delante de Dios y pedir permiso. No puede poner la mano sobre él si así no se lo concede. Todo el cuadro que encontramos en la Biblia es de un Dios soberano, supremo. Toda autoridad o poder le es concedido por Dios a cualquiera que la ejerce, sea terrenal o sea espiritual. Y aquí también lo vemos en nuestro pasaje. Nos dice aquí también que toda la autoridad que han podido recibir estas bestias es otorgada por Dios. Sin embargo, el diablo desde el principio ha pretendido tener mucho más autoridad que esa. ¿Recordáis cómo habla Jesús? Lo hemos leído al principio en el texto de las tentaciones del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Le dice el diablo, Satanás, a Cristo Jesús en aquel desierto: si tú me adoras, si me sirves, todas las naciones, todo poder te será dado a ti. Él aspira a ser el príncipe de este mundo. Él es quien gobierna, el que tiene todos los reinos de la tierra. Y por lo tanto, el que le sirve le hace la falsa promesa de darle poder y autoridad. Pero esas son sus palabras engañosas. Es su mentira. El diablo no ha recibido ni un milímetro, ni una pulgada de este mundo que Cristo no le haya concedido. Por lo tanto, no tiene en sí mismo la capacidad, el poder, el control para hacer nada que Dios así no se lo autorice. Pero él, en su palabra engañosa, fijaos una y otra vez el énfasis en su boca, habla mentira, engaños. Claro, muchas veces nos dicen, hay que creerse todo lo que dice la palabra de Dios. Claro, hay que creerse todo lo que dice Dios. Lo que dice el diablo, no. O sea, obviamente en la Biblia encontramos también palabras engañosas, las tentaciones del diablo. Las tentaciones del diablo son mentiras, engaños que desde Génesis 3 utiliza para la humanidad. Pero quien nos habla es el diablo, no es Dios quien está hablando. Nos está Dios revelando el engaño de las palabras del diablo. Y aquí veis el énfasis en la boca, en cómo seduce, cómo realmente llega a ser confuso y las personas están desorientadas por su boca, por su lengua. Lo que él dice es lo que les lleva por el mal camino y les lleva a la adoración a él. Dice que se le dio una boca que hablaba grandes cosas, blasfemias, nos dice. Y se le dio autoridad para actuar por un tiempo limitado, 42 meses. Abrió su boca así en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo, los que moran en el cielo. Y se le permite así hacer guerra contra los santos y vencerlos, dándole autoridad sobre tribu, pueblo, lengua y nación, adorándole todos los moradores de la tierra, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. La enorme seducción, el engaño, ¿no? Fijaos bien que está en esas sus palabras mentirosas. Desde el principio es uno de los títulos de Satanás. Él es el mentiroso desde el principio. No se le puede creer una palabra. Todos son falsas promesas. Desde que apareció en aquel jardín del Edén y le dijo al hombre, así que no puedes comer tú de todo fruto de este árbol. Y le dijo Eva, sí, podemos comer de todo fruto de este árbol, es solamente de uno que no podemos comer. Ah, que no podéis comer de uno, por algo será. Desde el principio el diablo siempre ha tenido ese carácter sutil, tremendamente engañoso, jugando con la realidad y distorsionándola. ¿Cuál es el cuadro que hace desde el principio aquel primer hombre y aquella mujer? Que Dios es el gran represor. Si tú sirves a Dios y le adoras, va a hacer todo lo posible para amargarte la vida. Te va a quitar todo placer, toda satisfacción. Realmente, si tú le sirves a Él,
ya puedes renunciar a la vida porque aquí no hay nada que esperar. Él quiere toda la atención para Él. Y por lo tanto, si no quiere que comas de ese fruto prohibido, es porque serás como Él. Podrás discernir el bien y el mal por ti mismo. Ya no vas a necesitar un Dios que te diga cómo tengas que vivir. Tú mismo lo vas a descubrir. Lo vas a experimentar por ti mismos, que es realmente lo que a ti te conviene. Es la mentira diabólica desde el principio. Contrapone esa voz de Dios y su palabra, esa guía que nos lleva a la verdadera vida, con las falsas promesas. El engaño, la mentira diabólica de que por nosotros mismos podemos llegar a descubrir lo que es lo mejor para nuestra vida. Y lo hace, fijaos, blasfemando, tomando el nombre de Dios. Es por eso que Santiago dice, bueno, los demonios también creen y tiemblan. No pensemos que haya un especial realmente hecho en que alguien diga que crea en Dios. Los cristianos en esto somos muy ingenuos, y especialmente en un tiempo como este en que tantos dicen no ser creyentes. No, yo no sé, yo soy agnóstico o ateo, ¿no? Yo qué sé si hay un Dios. Y de repente cuando te encuentras a alguien que dice, sí, yo soy creyente, parece como es una luz, ¿no?, en medio de la oscuridad. Alguien que por fin cree, ¿no?, que busca. Y tenemos este tremendo hecho, ¿no?, que nos lleva a la confusión y el engaño. El que alguien te hable en el nombre de Dios no quiere decir absolutamente nada de a quien sirve o adora. La pregunta no es si cree en Dios, sino en qué Dios cree. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el sentido de esa fe que dice tiene? Por eso es que hay un peligro evidente cuando en una época como esta, en un continente como en el que estamos, en Europa, la religión está de capa caída, reconozcámoslo. Las iglesias están medio vacías y comparado con el resto de los continentes que nos rodean, realmente no estamos en el mejor momento como iglesias. Por eso la religión se convierte en algo positivo. Si en este mundo en que nadie parece creer o practicar algo, alguien es religioso, ya parece que es especial, es extraordinario. Pero fijaos que en la Biblia, desde el principio hasta el final, el poder del engaño y de la oscuridad tiene una forma religiosa. No hay nada especialmente bueno, válido o positivo en ser religioso. Es algo que ha confundido a muchas personas desde el principio, en pensar que porque sean religiosas estarán de alguna forma en un camino mejor que aquel que vive simplemente siguiendo su vida, sin ningún tipo de conocimiento. El engaño y la mentira toma el nombre de Dios y lo utiliza en vano y para su propio interés, para su reconocimiento de sí mismo. Vemos que hay otra bestia que sube también de la tierra, en el versículo 11, que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como un dragón. Ejerce, dice, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal ha sido sanada. Hace también grandes señales, de tal manera que hace descender fuego de la tierra, dice, fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con sus señales, mandándoles que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Le permite ese poder infundir aliento a esa imagen, y nos dice que la imagen habla y lleva así a la muerte a todos los que le adoran, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciben una marca también de esa bestia. Y ninguno puede hacer negocio alguno, comprar ni vender sin tener esa marca con la cual concluye nuestro pasaje. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la visión de Apocalipsis? Que esa bestia tiene un parecido, una semejanza increíble con el Señor Jesucristo. O sea, tiene el aspecto de un cordero. No es un león como era el Señor Jesucristo, que al mismo tiempo es un cordero. No, la apariencia es la de un cordero. ¿Y dónde se reconoce que en realidad es la bestia, que habla como un dragón? Es en el contenido, es en el mensaje, en sus palabras que descubrimos su mentira. Por eso es que tenemos que darnos cuenta que en el mundo espiritual hace falta discernimiento.
entender lo que se nos está diciendo. No basta utilizar el nombre de Dios. Hay que examinar lo que se dice. Recordáis en Corintios cómo el apóstol Pablo exhorta a aquella iglesia primitiva acerca de las profecías. Dice, muchos profetizarán en el nombre de Dios. Pero ¿qué debéis hacer con las profecías? Examinarlas. ¿Y cuál es la prueba de que una profecía realmente del Espíritu de Dios? Lo que confiesa, lo que dice. Si Cristo no es el Señor, da igual lo que acompaña esa profecía, da igual quien la diga, realmente no viene de Dios. O sea, hay un contenido, hay un mensaje doctrinal que es el que ha de poner a prueba al profeta. Nunca juzgáis realmente a una persona que habla en el nombre de Dios por su apariencia, porque será como un cordero. Será alguien que nos parezca manso y humilde, como era el Señor Jesucristo. Pero en su boca puede hablar el engaño y la mentira del dragón. Lo que debemos examinar y analizar son sus palabras. Lo que confiesan y dicen acerca de Cristo Jesús. Y vemos que no solamente no habla como él, habla como dragón, sino que lo que busca es la adoración que a Cristo le pertenece para él. Ese es el fin, el propósito. Él es llegar realmente a que todos le admiren a él. Tristemente, si hay algo que caracteriza siempre a la falsa enseñanza, ¿no?, a ese espíritu que se opone a Cristo y a toda la obra de Dios, es la soberbia, la arrogancia, el orgullo. Lo que busca es la atención a sí mismo. Cuidado con líderes religiosos que lo que quieren es ser elogiados, exaltados, admirados. No hay nada, por lo tanto, más peligroso que el culto, ¿no?, que tantos predicadores, siervos de Dios y ministros se hacen a sí mismos. Cuando todo lo que hablamos es de nosotros y de lo que podemos hacer, en vez de Dios y de Cristo Jesús, podemos tener problemas para discernir la verdad de la mentira. Tenemos que analizar muy bien lo que dicen. Pero desde luego el Espíritu, lo que comunican realmente es atención por sí mismos y no por Dios y el Señor Jesucristo. Y ese es el fin siempre de la bestia, el que toda la atención vaya precisamente para ella. Hacen grandes señales. El Señor Jesucristo dijo que vendrían muchos que harían milagros y prodigios en su nombre. Y Él les dirá, no os conozco. Llamarán a la puerta del reino de Dios y dirán, ¿cómo, Señor? Señor, Señor, si en tu nombre hemos hablado, en tu nombre hemos hecho señales y milagros. Cuidado, por lo tanto, con esa atención desmedida a lo sobrenatural que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque es manipulada, es utilizada por el poder de la oscuridad, por gente que lo que busca son las señales, no el reino de donde viene, ni el poder del que proviene. Busca el beneficio de lo que pueden sacar de sus milagros. Y mucha gente, mientras tenga una sanidad o una curación a su enfermedad, le da lo mismo. De dónde venga, lo que digan y quién sea que lo haga. Le interesa el beneficio y no realmente ese Dios al que dicen buscar. Y por eso la palabra de Dios nos exhorta y una y otra vez nos advierte. Cuidado con una religión milagrera, que está basado simplemente en experimentar algo del poder de Dios, como si el poder mismo fuera la manifestación de la verdad de algo. ¿Qué es lo que Apocalipsis 12 nos dice? El poder por el poder no tiene realmente ningún bien para nosotros. Una religión de poder no es una religión que ni mucho menos nos vaya a llevar en el camino a la vida. Es a lo que aspira el maligno, a lo que aspira ese dragón y la bestia que aquí utiliza, para poder obtener la adoración a la que él busca. Y nos dice así que llega de tal forma a que creando una imagen de sí mismo, le da como poder a esa imagen. De tal forma que habla y se manifiesta sobrenaturalmente de acuerdo a como si fuera un ser vivo. De esa manera actúa engañosamente y poderosamente. La imagen, claro, nos recuerda el gran conflicto que hay en la época misma de Daniel.
Recordáis cómo el emperador levantó una gran imagen, ¿no? Y los amigos de Daniel fueron los únicos que se negaron en postrarse delante de esa imagen. ¿Y qué es lo que recibieron? El horno de fuego. Por eso la palabra de Dios nos dice que ante esa adoración de todos, universal, ¿no?, nos dice que aquel que se resista a ella va en el camino a la muerte. Irá en cautividad, será muerto a espada, será destruido. No hay en ningún lugar una promesa en la palabra de Dios de que por servir a Cristo Jesús no vas a encontrar la muerte misma. No vas a ser perseguido. No vas a tener problemas y dificultades hasta tal punto, incluso, ¿no?, que puedes llegar a tener que entregar tu vida. Es así como se muestra una y otra vez con aquellos que se resisten a ese culto, a esa figura que representa a esa bestia que aspira todo el poder, reconocimiento y autoridad. Y nos dice que había pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, ¿no?, que reciben una marca también. Claro, acabamos de leer también que el Señor Jesucristo ha puesto su marca también en aquellos que son suyos. De lo que se trata es de la imitación de Cristo Jesús. O sea, lo que hace este poder que busca llevar a la oscuridad a todas las personas es imitar lo que Cristo hace. Y lo hace en principio por su propia herida y recobrarse de ella, sobrenaturalmente. Porque ¿qué es lo característico de Cristo? Su muerte y su resurrección. Jesús fue herido de muerte y se levantó de los muertos. Exactamente lo que pretende esta misma bestia hacer, el que vemos en primer lugar. Al ser de esa forma herida de muerte y sanada, se presenta como otro Cristo. Alguien que también ha muerto y ha resucitado. Y hace lo que ese Cristo haría. Pone la marca a los suyos también para definir quiénes son suyos. Hace señales y milagros como Cristo hace. Y leemos una y otra vez que lo hace así en el Evangelio y lo hace por medio de sus apóstoles. Hace en definitiva lo que Cristo hace. Lutero por eso dijo siempre que el diablo es el mono de Dios, es el imitador, es el que hace que parezca como si fuera Dios sin realmente ser él. Ese aspecto constante de emulación, de copia, es típicamente diabólico. O sea, lo característico del maligno es el buscar esa semejanza que pueda llevar al error y a la confusión. No hay nada nuevo, no hay nada original. El Dios creativo, el Dios que hace todas las cosas nuevas, no es más que uno. El Dios que desde el principio hizo todo lo que conocemos, que Dios en Cristo Jesús y su Espíritu Santo se propuso hacer una creación. Y ahora una nueva creación por medio de su Hijo. Pero del diablo y del maligno y de sus enviados no hay más que la imitación, la copia, el intentar emular lo que él hace. Y de esa forma llevan a muchos al error. ¿Qué sentido tiene esta indicación final del número, de la marca, de la señal que tiene esa bestia? Bueno, este ha sido el entretenimiento de todo chiflado desde la historia de la Iglesia. Realmente no hay nadie que no haya hecho su cálculo de a qué corresponde el 666. Bueno, la forma como hacen esos cálculos generalmente es la siguiente. Cogen los tres idiomas, toman los tres idiomas que conocemos, digamos, de aquella época, que son el hebreo, el griego y el latín, y empiezan a buscar equivalentes numéricos. Como las letras tenían equivalentes a cifras, lo que hacen es jugar con ellas. Entonces, si no te sirve un idioma, te vas al siguiente, ¿no? Y así al otro. Pero el razonamiento es cómo vas a encontrar siempre la clave del nombre que te identifique a ello. Y claro, finalmente te encaja. Por algún tipo de cálculo acaba encajándote, ¿no? Encajaba con los césares romanos, encaja a continuación con muchos de los poderes que habían establecido. Se ve así evidenciada tanto en la Reforma, ¿no?, contra el papado como contra los reformadores. De todos sacan las cifras, ¿no?, con todos los grandes dictadores que ha habido, ¿no?, desde Rusia, pasando por Hitler, hasta llegar
hasta el mundo contemporáneo, cualquier personaje, hasta Putin, ¿no? Se ha identificado con la bestia. O sea, realmente siempre hay alguien con el cálculo que le llega para conseguir la firma del 666. Pero sinceramente creemos que Dios nos ha dado esta cifra para tales cálculos. Es esta la tarea que tenemos, el intentar descubrir cuál es lo que hay detrás de ese número simbólico. Lo que vemos en Apocalipsis es que las cifras son simbólicas. Y todas estas cifras, incluso en este capítulo, tienen claramente ese sentido. Hablamos de la temporalidad de todo ello. 2 tiempos y medio, 2 años y medio, se menciona en días. Habla siempre como con unas cifras que tienen que ver con el número de la perfección, el 7, ¿no? El 10, ¿no? Es la totalidad. Y aquí aparece el 666, o sea, el número de la imperfección. De una imperfección que parece que casi llega al 7, o sea, es parecido, emulando, casi cercano a ello, pero que es fracaso tras fracaso tras fracaso, 666. ¿No? Realmente no tiene nada que ver con lo que Dios es. ¿No? Y nos muestra en este sentido, ¿no? Lo tremendamente engañoso, sutil, subrepticio, ¿no? Que es el poder del engaño y la oscuridad. Vamos a sacar algunas conclusiones, por lo tanto, de nuestro pasaje. En primer lugar, lo que descubrimos a la luz de la palabra de Dios es la semejanza, la similitud que hay entre cómo se presenta el diablo y cómo se presenta Dios. Nos dice la Escritura que eres como un ángel de luz. Por lo tanto, tantos cristianos que dicen, ¿dónde está el diablo? Las brujas, las sectas satánicas, el ocultismo que hay detrás de todos aquellos que se dedican a la adivinación, a la magia, a la brujería. ¿Cómo podemos estar tan ciegos? Si el diablo se muestra con todo su poder, no será vistiéndose de ropa de Halloween. Será vistiéndose como un predicador cristiano, con toda la apariencia de una iglesia, con todo lo que representa realmente lo más cercano al cristianismo que podamos conocer. Por lo tanto, lo que es burdamente oscuro, siniestro, ¿no? Que tiene aspecto de diabólico, probablemente no es que no sea también diabólico, pero que es la forma más burda del diablo de manifestarse. La manera por excelencia, sutil, maestra del diablo de presentarse es como un ángel de luz. Por eso, como dijo un gran predicador de la antigüedad, una ciudad, un lugar dominado por el diablo, será uno que tenga la iglesia en el centro. Y donde todos vayan a la iglesia cada domingo. Donde se ha llevado el culto de la manera más clara y evidente, pero nunca, nunca el nombre de Dios y la persona de Cristo sea adorada ni predicada. Esa es la mayor manifestación de Satanás sobre la faz de la tierra. Por eso, cuidado con la religión. Cuidado con una iglesia y con una fe que no rinde verdaderamente culto ni adoración a Cristo Jesús. Porque ahí está precisamente el engaño y el error. Cualquiera que nos hable en nombre de Dios, le preguntamos, ¿y qué Dios es ese? Y cualquiera que nos dice, sí, lo que Cristo predicó, ¿y quién es ese Cristo? Preguntar y preguntar, hasta saber qué es lo que nos dicen de Dios y de Cristo. Y sabremos si hablan de Dios o hablan todo lo contrario, en contra de Él. En segundo lugar, nuestro pasaje también nos muestra algo más. Que no hay ninguna autoridad, ningún poder, ningún dominio o influencia que sea dado que no venga de Dios. Y esto es algo escandaloso para muchos. Porque claro, parece la mano sucia de Dios. O sea, Dios utiliza entonces mensajeros, gente que le haga su tarea de confusión. ¿Cómo puede Dios actuar esto? Bueno, solamente pensar en esto te rompe todos los esquemas, ¿no? Pero es lo que Apocalipsis nos está diciendo. No penséis que hay ningún poder o autoridad que realmente le dé la capacidad a la oscuridad, a las tinieblas, al diablo para hacer nada por sí mismo. No está eximiendo de responsabilidad. Ni al hombre ni al diablo. Todos habrán de responder delante de Dios por lo que hacen. Lo que muestran es que hay un Dios por encima del diablo y del hombre. Eso es lo que nos está diciendo, que desde el principio solamente hay un Señor y hay un Dios. Y el mensaje, por lo tanto, de este libro es no temáis, no tengáis miedo. Estáis en las manos de Dios. Y por lo tanto, aunque todo parezca que vaya en contra vuestra,
Fijaos el punto de desolación. Realmente uno se queda sin palabras cuando lee este capítulo, ¿no? O sea, dice que se le permite hacer guerra contra los santos, que vencen, ¿no? Frente a ellos, nos dice, y se le da autoridad sobre toda tribu, sobre toda lengua, sobre todo pueblo, sobre toda nación, y le adoran todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero, que ha sido inmolado desde el principio del mundo. O sea, hay un reconocimiento universal, total. Por lo tanto, cuando te digan qué iglesia es la verdadera, qué religión tenemos que seguir, la de la mayoría, o cuidado con las mayorías, porque precisamente lo que la Biblia te dice es que la mayoría no tiene razón. La mayoría puede estar profundamente equivocada, puede servir al poder de la oscuridad. Así que necesitamos discernir su contenido y no basarnos simplemente en su influencia. Pero quien tiene todo el poder y toda la autoridad es Dios. ¿Y cómo se muestra? Precisamente en la forma en que estos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, no se rinden ni prestan culto a ellos. Son llevados en cautividad, son matados a espada, versículo 10, y ahí está su paciencia o perseverancia, según la traducción que tengamos, y la fe o la fidelidad de los santos. Y sobre ello quiero hablar en tercero y último lugar. Lo que realmente nuestro texto nos muestra es que la característica, la señal, la marca del discipulado cristiano, de aquel que sirve no a Babilonia y a la ciudad de las tinieblas, sino a ese reino de luz, que será nuevos cielos y nueva tierra, será en primer lugar la fidelidad, la perseverancia y en segundo lugar la fe que se muestra en esa confianza continua en Dios. Fijaos el énfasis que hace en la perseverancia, en, como dice nuestro texto, la paciencia. Vivimos en un tiempo en que es fácil entusiasmarse por algo, pero rápidamente pasa. Es lo que vemos en la parábola del sembrador. Algunos reciben la semilla, aceptan la palabra y por un tiempo están llenos de ella, están entusiasmados, pero pasa igual que comenzó. Por eso es que en la iglesia y en la comunidad cristiana es tan importante la perseverancia. Está muy bien poder conocer y experimentar, sentir a Dios, pero lo que determinará que esa experiencia es genuina será el tiempo, no nos engañemos. Y la realidad por eso es que nadie debe servir en la iglesia de Dios ni tener una posición de responsabilidad siendo un neófito, alguien que acaba de llegar. En la iglesia de Dios y en el servicio a Él, el tiempo cuenta. Importa la perseverancia y el tiempo en el cual hemos servido al Señor Jesucristo, porque habrá algunos que vengan ayer y no veremos mañana. Y eso es una realidad que una y otra vez vamos a ver en la iglesia y en la comunidad cristiana. Y es la manifestación también, fijaos bien, de que somos de Dios. ¿Quiénes son los que están sus nombres escritos en el libro de la vida? Los que perseveran, los que continúan, los que siguen con paciencia en medio de ese sufrimiento y persecución. Por lo tanto, si tú estás aquí y allí, después de tantos problemas y dificultades, si seguimos buscando a Dios, reconociéndole y adorándole, a pesar de tantos pecados y tentaciones, es la señal de que realmente Dios ha obrado por nosotros en Cristo Jesús, escribiendo con su propia sangre nuestros nombres en el libro de la vida. La fidelidad, la perseverancia en adorar y servir al Señor en medio de la prueba es una señal evidente de que somos de Dios. Es por esto que los cristianos primitivos en el pasado, sabéis que en el antiguo mundo romano consideraban un privilegio morir en medio de las fieras o ser ejecutado por el poder romano, porque esa muestra de fidelidad, de perseverancia, les daba también seguridad y confianza a ellos de que eran de Dios. Por lo tanto, nuestro texto nos llama a no dejarnos engañar por la búsqueda de una religión de poder, por un mundo milagroso, por intentar conseguir los bienes que Dios nos da sin el Dios de esos bienes, sino a perseverar, a tener paciencia, a en medio de la prueba y el sufrimiento y la persecución seguir adelante. Este es el mensaje de Dios para nosotros.
Y esa fe se muestra también, como vemos, en esa fidelidad con la cual nos dice nuestro texto, confían también los santos. Ambas cosas van unidas. La paciencia y la perseverancia, sin esa fe y fidelidad, es solamente parte de esa realidad. ¿Por qué? Porque hay personas que por arrogancia se pueden empeñar en una tarea y mantenerse fijos, como de piñón fijo, solemos decir, con una sola idea y se mantienen fieles hasta la muerte con su misma idea. Pero aquí no se trata de ser fieles a tu misma idea, se trata de confiar en Cristo Jesús. No se trata de una salvación personal que tú mismo realizas por medio de tu obediencia y fidelidad, sino que se trata de la perseverancia y paciencia que viene de la fe, que viene de la confianza de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Por eso, si bien hay un llamado al compromiso, a la lealtad, a ser perseverante, al mismo tiempo nos dice que aquel que está su nombre escrito en el libro de la vida, confiará hasta el fin de sus días en el Señor Jesucristo, no en sí mismo. Por eso, cuidado con alguien cuya religión y cuya fe, sí, reconozca a Dios, siga y persevere en lo que parece el camino de Dios, pero no confíe más que en sí mismo. La verdadera fe siempre se rinde al hecho de que debemos nuestra vida a otro, a Cristo Jesús, que es Él quien nos abrirá las puertas de los cielos, quien nos dará entrada en su reino. Esta es la lucha, la batalla de la fe, no de ninguna otra cosa. Y por lo tanto, el creyente mostrará ese poder solamente en la medida en que tenga fe y confianza en Cristo Jesús. ¿Por qué, finalmente? Porque la fe nos muestra que el poder y la gloria es de Dios y no de nosotros. Si somos salvos por fe, es para mostrarnos que esa lucha, que esa batalla, la ha ganado Cristo Jesús. No la adquirimos nosotros, esa corona y ese triunfo. Es Cristo el que nos lo ha dado. Y por lo tanto, la fe es descansar en esa realidad, por la cual, aunque luchamos, aunque batallamos, sabemos que dependemos de otro, de aquel que va por delante, que ha dado su vida, pero que también ha resucitado con poder y nos trae la victoria. Vamos a pedirle que así sea y que Él nos dé discernimiento para el error, para poder entender lo que es verdadero y lo que es falso. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos ante ti sabiendo que fácilmente nos podemos confundir. Que en un mundo y en una vida como esta, donde hay tantas voces, tantos mensajes que hablan en nombre de ti, tantas religiones, Señor, credos, iglesias, ministerios, enseñanzas, ¿cómo podemos saber lo que es de ti y lo que no lo es? Señor, te damos gracias que hoy tienes una palabra para nosotros, un mensaje, un contenido con el cual podemos examinar, poner en discernimiento y juzgar todo lo que recibamos que habla en nombre tuyo. Señor, ayúdanos a discernir lo que es una religión de poder, Señor, de lo que es verdaderamente el poder que viene de ti. Señor, líbranos de una vida que está buscando y persiguiendo manifestaciones de poder, señales, milagros, cosas maravillosas, pero que no te busca a ti, sino solamente el poder de esas señales y milagros. Ayúdanos, por lo tanto, a discernir qué es lo realmente importante y necesario, a poder examinar las palabras, lo que viene de la boca, todo aquello que nos habla de la realidad, Señor, de quién eres tú. Señor, te queremos pedir que podamos descubrir de esa forma las falsas promesas que no nos llevan más que a la perdición y a la muerte, y descubrir cuál es la verdadera palabra que nos lleva a vida eterna. Señor, tú sabes todo lo que hay en contra nuestra, pero te damos gracias porque en Cristo Jesús tú has vencido, Señor, a todos nuestros enemigos. Señor, sabemos, sin embargo, que lo que nos queda es todavía un camino de lucha, que por un tiempo lo que vamos a conocer son dificultades, son persecución, son pruebas, incluso, quién sabe, si alguno de nosotros ha de morir a causa de su fe físicamente. Señor,
Lo que queremos tener es la confianza y la seguridad de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No queremos, como tus discípulos, maravillarnos de que los espíritus se nos sujetan, sino de que nuestros nombres, Señor, están en ese libro de la salvación que el Cordero ha escrito con su propia sangre. Danos ese asombro, esa admiración, esa adoración que viene de ser salvos por Cristo Jesús. No hay mayor milagro que este, que estando perdidos y destinados a esa ira eterna tuya, tú nos hayas salvado por tu gracia y misericordia. Que nunca lo demos como algo obvio, por supuesto, que vivamos con esa fe, con esa confianza, y que perseveremos, que tengamos paciencia en medio de las pruebas y dificultades, que muramos incluso en este mundo, con esta fe y confianza, que somos de Cristo Jesús, que a Él le pertenecemos y que por lo tanto estamos seguros en sus manos, que tú tienes todo poder y autoridad y que todo será dado finalmente a tu Hijo, que reina por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Señor, que nuestras vidas también sean de obediencia, de lealtad y de adoración a Él. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a acabar con un